En esta sesión vamos a hablar de principios de la neurorehabilitación en ataque cerebrovascular agudo. Rehabilitar viene de habilitas, en latín, que significa hacer capaces. La traducción literal de rehabilitar es para poder volver. Y consiste entonces en el proceso de ayudar a una persona a alcanzar el más alto nivel de la función, la independencia y la calidad de vida. Entendemos por recuperación dos conceptos fundamentales: la recuperación neurológica, que es la recuperación espontánea precoz, por lo general dentro de las primeras semanas, cuando el área de penumbra, edema, recupera su función. Recuperación funcional, por otro lado, es la recuperación de la funcionalidad con adaptación y entrenamiento en presencia o ausencia de recuperación neurológica. Esta recuperación funcional habitualmente es rezagada respecto a la recuperación neurológica en semanas. Esta es la parte que más ayuda la rehabilitación. ¿Qué entendemos por recuperación neurológica? Fundamentalmente se refiere a dos procesos. A recuperación precoz, que tiene que ver con procesos locales, como resolución del edema, reperfusión de la penumbra isquémica, reabsorción de toxinas locales y recuperación de las neuronas isquémicas parcialmente dañadas. Y recuperación tardía, o neuroplasticidad, que es la capacidad del sistema nervioso para modificar la organización estructural y funcional. El brote de colaterales de nuevas conexiones sinápticas que salen o desenmascaran las vías funcionales previamente latentes, la reversibilidad de la diasquisis y la hipersensibilidad a la denervación. La mayor parte de la recuperación neurológica se produce en los primeros 3 meses. El 5% de los pacientes con ACV continúa mejorando hasta 1 año, incluso 2. En este sentido, hay que considerar que el retorno, por ejemplo, de la fuerza motora no es sinónimo de la recuperación de la función. ¿Qué es recuperación funcional? Es la mejoría de la independencia en las áreas de actividades de la vida diaria, autocuidado y movilidad. Depende de la calidad y la intensidad de la terapia. Depende de la motivación del paciente y es modificable por las intervenciones terapéuticas. Conocemos el curso temporal de la recuperación funcional por estudios de cohorte, como el que mostramos en la diapositiva, que muestran que a diferentes edades y a diferentes severidades de daño, la recuperación parte precozmente y continúa por semanas, llegando a un plató o a un nadir al cabo de 12, 14, 16 semanas post ataque cerebrovascular. Conocemos el pronóstico funcional de los pacientes con ataque cerebrovascular en poblaciones como la chilena y en el estudio PISIS, en el cual un 47% de los pacientes después de un ataque cerebrovascular eran independientes a los 6 meses, y eso dependía si había sufrido un infarto el paciente, donde el 54% era independiente, o una hemorragia intracerebral, en las cuales un 33% solamente era independiente a los 6 meses, o una hemorragia subaracnoidea, en los cuales el 46% era independiente a los 6 meses. En el caso de los infartos, también dependía ser un infarto grande, total, de cerebral anterior, en los cuales un 3% solamente era independiente a los 3 meses, comparados con un infarto lacunar, en los cuales un 78% eran independientes a los 6 meses. El pronóstico en ese estudio poblacional dependía del sexo, siendo mejor en hombres que en mujeres, y de la edad, siendo mejor a menor edad. También dependía
de el tipo de ataque cerebrovascular, siendo la probabilidad de ser independiente a los 6 meses de un 38% solamente en pacientes que habían sufrido un infarto cardioembólico y un 77% en los que habían sufrido un infarto de pequeño vaso o lacunar. La neurorehabilitación en ataque cerebrovascular. Aproximadamente el 10% de los pacientes tienen una recuperación espontánea completa y un 10% no se beneficia de rehabilitación debido a la gravedad de la lesión. Por lo tanto, el 80% restante se podría beneficiar de la rehabilitación. La tolerancia a la terapia está afectada por la severidad del ataque cerebrovascular, la estabilidad médica, el estado mental y el nivel funcional previo. ¿Cuáles son los principios de la neurorehabilitación en pacientes que han sufrido un ataque cerebrovascular? Identificar los déficits neurológicos, prestar atención cuidadosa a las comorbilidades y las complicaciones, hacer tratamientos precozmente dirigidos a objetivos claros, evaluar sistemáticamente el progreso, trabajar con un equipo interdisciplinario con experiencia, hacer educación al paciente y la familia y planificar integralmente y precozmente el alta del paciente. ¿Qué entendemos por movilidad precoz? Si la condición es estable, entendemos que los pacientes deben iniciar movilización activa entre las 24 y las 48 horas de los síntomas de ataque cerebrovascular. La movilización precoz reduce las complicaciones y tiene beneficios psicológicos positivos importantes. Hay evidencia actual que demuestra que esta no debe hacerse activamente antes de las 24 horas. ¿Qué se debe hacer? Cambios fisiológicamente sensatos de la posición en la cama, rango de ejercicios de movimiento, tareas específicas como sentarse, girar de lado a lado, y actividades de autocuidado, alimentación, aseo personal, vestirse. ¿Cuáles son las complicaciones en ataque cerebrovascular? La recurrencia de un ataque cerebrovascular, la trombosis venosa profunda o el tromboembolismo pulmonar, la disfagia neurogénica, las úlceras de decúbito o escaras, la constipación y la incontinencia fecal y urinaria. Las úlceras de decúbito. Se deben usar escalas de evaluación de riesgos de escaras, por ejemplo la escala de Braden. Los pacientes de alto riesgo son aquellos que dependen de la movilidad, tienen diabetes, enfermedad vascular periférica, tienen incontinencia y bajo índice de masa corporal. Se debe hacer una evaluación exhaustiva de la piel. Se debe posicionar adecuadamente, hacer rotaciones y transferencias y evitar las lesiones en la piel por la fricción y la presión excesiva, usando por ejemplo colchones antiescaras. Los problemas de vejiga e intestino, retención e incontinencia de orina, se debe diagnosticar precozmente, evitar el uso y retirar catéteres lo antes posible, establecer sistemas precoz de sondeo vesical. El estreñimiento se debe usar precozmente prokinéticos y ablandadores de deposiciones y régimen alto en fibras. Compromisos funcionales en ataque cerebrovascular. Los compromisos son cognitivos, de comunicación, motores, sensoriales y visuales. ¿Cómo medir el desenlace funcional? La severidad de un ataque cerebrovascular lo medimos con la escala de NIHSS. La función de las extremidades superiores e inferiores con la escala de Fugl-Meyer. La percepción visual con la línea de disección. Equilibrio con la escala de Baird. La cognición con el Mini-Mentan o el MoCA. La afasia con la escala de Boston. Las actividades de la vida diaria y de ambulación con el FIM y el índice de Bartel. Y la dependencia con la escala de Rankin modificado.
¿Cuáles son los objetivos terapéuticos que se deben fijar en los pacientes con ataque cerebrovascular? Deben ser específicos, deben ser medibles, deben ser realizables, deben ser realistas y deben ser oportunos. ¿En qué consiste el equipo multidisciplinario encargado de rehabilitar pacientes con ataque cerebrovascular? En un médico de cabecera con formación, dedicación e interés en la rehabilitación, enfermeras, kinesiólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo, nutricionista y asistente social. Existen problemas tardíos que se deben enfrentar en la rehabilitación de un paciente con ataque cerebrovascular. La espasticidad, el hombro doloroso, por lesión del manguito de los rotadores, por espasticidad, por subluxación, por síndrome de dolor regional complejo, por contracturas. El dolor central post-ACV, el desajuste psicológico, la depresión, problemas de sexualidad, problemas laborales, dificultad en la conducción de vehículos, necesidades de equipamiento y red familiar y social. ¿Cuál debe ser la caja de herramientas del rehabilitador? Agentes farmacológicos, por ejemplo para la espasticidad o para la depresión, terapia de restricción del movimiento para mejorar la motilidad en la extremidad parética, imaginería mental con espejos, estimulación eléctrica funcional, estimulación magnética transcraneal, estimulación transcraneal directa cortical, realidad virtual y tecnología robótica. ¿Qué se debe esperar en la recuperación funcional post-ataque cerebrovascular? Aproximadamente que 1 en 10 pacientes sean funcionalmente independientes en el momento de la ACV y casi la mitad a los 6 meses. Que la mayoría de las mejoras de la actividad de la vida diaria se produzcan durante las primeras 6 meses. Que hasta un 5% siga mejorando con mejorías medibles a los 12 meses y más posteriores a un ataque cerebrovascular. El pronóstico funcional de un paciente con ataque cerebrovascular va a depender de la gravedad del ataque cerebrovascular, de la edad, del equilibrio del paciente al sentarse y la puntuación funcional al ingreso medido por la escala de Phim. ¿Cuál es la discapacidad habitual a los 6 meses post-ACV? Un 15% de los pacientes son incapaces de caminar, un 20% necesita ayuda para transferencias, un 50% necesita ayuda para bañarse y un 30% necesita ayuda para vestirse. El pronóstico en estos pacientes se espera que la mejor recuperación neurológica sea a las 11 o 12 semanas en el 95% de los pacientes. Por lo tanto, es el momento de hacer un primer pronóstico. El pronóstico de los pacientes con ataque cerebrovascular leves o moderados, medidos por la escala de NIH, suele ser excelente. La mayor recuperación en actividades de la vida diaria, medida por el índice de Barcel, está a las 12 semanas cuando hay rehabilitación diaria. La recuperación puede tomar 2 años o más, y las intervenciones de rehabilitación periódica pueden ser necesarias para mantener la función en forma permanente a lo largo de la vida en pacientes que tienen déficit. Finalmente, ¿cuáles son los mensajes para la casa? La neurorehabilitación en ACV debe iniciarse precozmente. Tiene distintos objetivos de acuerdo al momento de evolución del cuadro clínico. Los objetivos deben ser medibles y medidos con los instrumentos adecuados. En la neurorehabilitación participa un equipo multidisciplinario de profesionales, la familia y el paciente. Muchas gracias.